Hola hermanos, muy feliz sábado. Ha llegado una parte muy importante de nuestro sábado y que todos hemos estado esperando durante la semana y es nuestro programa Conociendo de Jesús. En esta tarde se va a tratar un tema muy importante para cada uno de nosotros y es lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios. Así es que si tú conoces a alguna persona que esté interesado en conocer de Jesús, algún amigo o algún miembro de tu familia, puedas invitarlo en esta tarde para que se puedan conectar con nosotros. En Adventistas de Sinaloa estamos en Facebook y también en YouTube para que en cualquiera de nuestras dos plataformas se puedan unir y juntos disfrutar de este programa Conociendo de Jesús. Así es que no olvides compartir con las demás personas porque este sábado vamos a tratar un tema muy importante. Bienvenido. Cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal, pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar en tu madera en soledad. Me consuela saber que has estado en mi lugar. Que no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar en tu madero en soledad y me consuela saber que has estado en mi lugar. Que no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, hermanos, a este programa tan esperado Conociendo de Jesús.
un momento en el cual abrimos la palabra de Dios para reflexionar, para que el Espíritu Santo nos pueda guiar hacia la verdad. Recuerden que la palabra de Dios dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan. La forma de conocer a Cristo es a través de su santa palabra, y es así como tenemos la salvación y la vida eterna. Bueno, bienvenidos esta tarde a este programa y vamos a empezar presentando a nuestros invitados. Conocido y muy apreciado el pastor Asael Rivera, director de jóvenes. Pastor. Gracias, pastor. Perdón, ya te presenté. Gracias, pastor Mayoral. Dios les bendiga. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Nos sentimos contentos nuevamente de estar en esta plataforma y poder explicar acerca de cómo Dios y su amor se manifiesta en las Sagradas Escrituras. Así es. También está a nuestro lado derecho el pastor José Luis García, presidente de nuestra Asociación de los Adventistas del Séptimo Día. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor, y muy buenas tardes, queridos hermanos. De nuevo, gracias por acompañarnos y vamos a entrar a un estudio muy importante. Bueno, de aquí en adelante los estudios van a agarrar un sabor mejor, va a tener más contenido, va a ser un poquito más largo y esperamos que todos nosotros podamos disfrutar este estudio de esta tarde. Muy bien, gracias. Es un tema muy importante el de esta tarde, así es que estamos a tiempo todavía. Si quieres contactar a alguien, compartir el enlace para que puedan escuchar de este mensaje, va a ser muy importante. Antes vamos a hacer una oración y pedimos al pastor Asael que nos guíe en oración, por favor. Claro que sí, vamos a orar. Querido Dios, en esta tarde, Padre Celestial, queremos ponernos en tus manos para que al abrir tu santa palabra nos dirija y nos convenza de todo pecado, pero también nos lleve y nos conduzca a Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario para pagar la deuda que nosotros cometimos al pecar. Por eso, Señor, pedimos una bendición para aquellas personas que escuchan este programa y que están siguiendo esta transmisión. Bendíceles y ayúdanos a conocerte tal como tú eres. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, el tema de esta tarde es un tema muy importante. ¿Por qué importante? Porque en la actualidad hay muchas controversias acerca del tema de la ley de Dios. Muchas religiones, muchas iglesias que hablan, vamos a decir, como que no se ponen de acuerdo acerca de la ley de Dios. Y dicen barbaridades, algunos, la verdad, dicen barbaridades. Sin embargo, nosotros tenemos que hablar sobre este tema. La palabra de Dios habla acerca de la ley de Dios. ¿Qué papel juega la ley de Dios en la salvación de los seres humanos? Algunos, por ejemplo, nos han criticado a nosotros que guardamos la ley de Dios para ser salvos, y eso es un error grave. Nosotros jamás predicamos que por guardar la ley nosotros vamos a ser salvos. No es así. Ya lo hablamos en estudios anteriores, donde la salvación es un regalo de Dios, es gratuita. Por gracia sois salvos. Salvación por gracia. Sin embargo, la ley de Dios es la palabra de Dios dada al hombre con propósito. Y es lo que vamos a estudiar esta tarde, porque les dije, algunos dicen, no, la ley de Dios ya quedó clavada en la cruz, la ley de Dios fue para los judíos, la ley de Dios no tiene validez, pero en verdad esta tarde vamos a ver qué tiene que ver todos esos asuntos y realmente ver si la ley de Dios está vigente o ya fue cancelada en la cruz. ¿Les parece bien? Yo creo que es muy importante el tema de esta tarde. Y la primera pregunta, Pastor José Luis, ¿quién y cómo se escribió la santa ley de Dios? Muy bien. Es importante esta pregunta. ¿Quién la escribe y cómo se escribe la santa ley de Dios? ¿Será que es invento humano? Porque algunos dicen es la ley de Moisés. Le echan, dice, es la ley de Moisés. Y esa no es la ley de Moisés. Las leyes que se refieren de Moisés fueron las que fueron escritas para rituales, ceremoniales y todo eso que tenía que ver con el pueblo. Pero esta ley es algo diferente, ¿ok? Entonces vamos a ver qué nos quiere decir, quién y cómo se escribe la santa ley. Muy bien, gracias. Muy buena pregunta. Para empezar, tendremos que irnos al libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Ahí habla la importancia de esta ley. Efectivamente, como la gente dice y cree, la Biblia es muy clara. Dice el capítulo 31, el versículo 18, y dio a Moisés, ahí no está hablando que Moisés lo está dando o lo está escribiendo, dice, y dio a Moisés, dice, cuando acabó de hablar con él, está hablando aquí nuestro Dios, está hablando con Moisés en el monte Sinaí,
Y habla ahí de qué forma, 2 tablas de testimonio. Y sigue diciendo, tablas de piedra escrita por el dedo de Dios. Y la pregunta era, decía, ¿quién? Está muy claro aquí, dice, y dio a Moisés. O sea, habla de Jehová. Dice, ¿y cómo lo hizo? La pregunta es, ¿y cómo? Y habla aquí, la última parte me llama la atención, por el dedo de Dios. Me llama la atención porque en la creación, ustedes recordarán, la gran parte Él habló y se hizo, ¿no? Y apareció. Pero aquí llama la atención como cuando también hizo al ser humano, ¿no? Dice, se juntaron el Padre, el Espíritu y el Hijo, se juntaron para crear. Aquí de esta misma forma vemos cómo el Señor el mandamiento lo da con su propia mano. Y aquí llama la atención porque habla de su propia mano. Yo quiero resaltar la importancia que tenía estos 10 mandamientos para cada uno del pueblo de Dios y para nosotros, ¿no? Dice, lo hizo con su propia mano. Me llama la atención la importancia que le dio. Pudo haber dicho, pudo haber hablado y pudo haber aparecido como otras veces, pero esta vez no habló. Él quiso atestiguar, asegurarse, y Él lo hizo, lo escribió con su propia mano. Pastor, lo que usted acaba de decir es dos grandes verdades y lo vamos a resaltar esta tarde. Es cierto, cuando Dios crea, usa simplemente el poder de su palabra, ¿no? Él dice, hagas esto y viene a la existencia con el poder de su palabra. Pero cuando crea al hombre, ahí no dijo, hágase el hombre. ¿No? Se detuvo y con sus manos formó al hombre. Y esto es impresionante, que los seres humanos somos obra de Dios, hechura de Dios, de sus manos. Lo mismo, no hay otro elemento más en la Biblia que haya sido hecho por la mano de Dios. Pero cuando dice que da sus 10 mandamientos, su santa ley, es interesante que también pudo haber dicho, hágase la ley de Dios y se hace, ¿no? Aparece. Pero dice, con su propio dedo escribió la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más tangible, lo más palpable acerca de la existencia de Dios es su santa ley. Como voy a poner como ejemplo, cuando nosotros andamos lejos de casa y de pronto te llega una carta de mamá. Y entonces, antes, cuando no había teléfono ni forma de comunicarse a través de WhatsApp, te escribía una carta con su propia mano, ¿no? Y te llegaba la carta y tú la agarrabas, la carta la leías, pero no solamente la leías, expresaba el cariño de mamá hacia ti, sino que también agarrabas la carta y la guardabas y te la pegabas en tu corazón y tu mamá se acordó de ti. Lo mismo la ley de Dios. Lo más tangible, donde Dios tocó las piedras de la ley, porque fueron escritas en las tablas de piedra, lo más tangible de la existencia de Dios es entonces que Él escribe con su propia mano. El pensamiento de Dios para el hombre. Esto es extraordinario. Sí, o sea que quiso plasmarlo. Decíamos, es el pensamiento. Pudo haberlo hablado, sí, y pudo haber aparecido, ¿no? Pero él lo escribió, ¿no? Me gusta esa parte porque yo vuelvo a resaltar, ¿no? La importancia que Él tenía para Él y tiene que ser para nosotros los 10 mandamientos. Entonces, me llama la atención que los 10 mandamientos es algo muy importante que también nosotros como seres humanos tenemos que atesorarlo y darle su lugar, ¿no? En nuestra vida. En nuestra vida, ¿no? A través de mi obediencia que vamos a ver ahorita. Muy bien, muy bien. Ahora, algo también importante es cómo se dan esos mandamientos. No se dieron así como acá ocultamente o a ver, miren, es interesante cómo lo muestra Éxodo capítulo 19, verso 18 en el monte del Sinaí. Quiero leer este parrafito, dice: todo el monte del Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía violentamente. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. O sea, oiga, esto fue espectacular. El evento jamás igual mostrado en otros lugares de la Biblia, como cuando da sus 10 mandamientos. Dice que la tierra se estremecía, el monte se estremecía, el humo de la montaña, o sea, fue algo espectacular. No fue algo así simple como algunos piensan y que a lo mejor Dios se equivocó con esos mandamientos. No, Dios es perfecto y trae su pensamiento para los seres humanos a través de su santa ley. Y llama la atención, volviendo a la creación, ¿no? Cuando hizo la creación, los primeros días que Él habló y mostró su poderío, ¿no? Pero me llama la atención cuando forma al ser humano,
forma asunto de los 10 mandamientos, y pronto vamos a ver asunto del sábado, que lo vamos a ver un ratito ahorita, y en próximo sábado vamos a ampliar, donde realmente él pudo haber mandado que se obedezca, pero por ejemplo el tema del sábado, vamos a ver, igual como esta, él toma la iniciativa, termina la creación y hace 3 cosas con el sábado. Y vuelvo a repetir, tanto el sábado como la ley y como el ser humano, él actúa más personalmente, más directamente. Y esto me da un mensaje para mí como ser humano, como hijo de Dios, ¿no? La importancia que tienen estos 3 puntos muy importantes que tiene que ver en la creación del hombre, tiene que ver con la ley de Dios, y que ahorita vamos a hablar un poquito acerca del sábado. Muy bien, gracias, pastor. Parece que ya hemos puesto plataforma sobre este tema tan importante, la perpetuidad, la importancia de la ley de Dios hacia los seres humanos. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que revela la Santa Ley? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que encierra la Santa Ley de Dios? Muy bien, Pastor Mayoral, qué importante esa pregunta. ¿Qué es lo que revela la Santa Ley? Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versos 4, y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si bien es cierto, se han elaborado muchas leyes actualmente. Los gobiernos realizan leyes con la finalidad de dirigir bien su gobierno. Es decir, detrás de la ley hay una intención. Y Dios también tiene una intención al hacer su ley. Es decir, no todas las leyes son malas. Al contrario, las leyes tienen una función detrás de las palabras que se expresaron como ley. Por ejemplo, tenemos leyes de tránsito. ¿Qué pasaría si una persona que va conduciendo mira el semáforo en rojo o mira un alto, un stop, y no se detiene? Pues puede cometer un accidente, puede lastimar a alguien o inclusive puede morir. Morir, así es. Entonces, la ley tiene el propósito de darnos a conocer una intención y también el deseo de Dios para su pueblo, para sus hijos. Porque si bien es cierto, es como el padre que le dice al hijo, no meta los dedos allí al interruptor de corriente eléctrica, pero el niño terco y ahí va, quiere probar, mete los dedos y ¿qué sucede? Pues se quema, ¿no? Entonces, Dios está protegiendo a su pueblo de tal manera que le dice cosas que debe de evitar y cosas que debe de hacer plasmadas en su ley. Muy bien, esto entonces quiere decir que la ley de Dios nos sirve como protección. ¿Sí? Y el párrafo que usted leyó dice, ¿qué revela? Dice, revela el pecado. Todo aquel que transgrede la ley es pecado. Entonces, ¿cómo el ser humano puede saber qué es pecado? Bueno, nadie más nos los va a decir más que la ley de Dios. Sí. Y la palabra de Dios también dice que todo aquel que comete pecado, bueno, es digno de muerte. Entonces Dios no quiere que nadie muera. Que nadie muera, que sepamos para evitarlo y pues tener vida. Así es, pastor. Siempre hemos dicho que la ley, y yo recuerdo cuando nos tocaba dar estudio bíblico hace años atrás, muchas veces lo hicimos, aunque lo seguimos haciendo, pero recuerdo bien que en algún estudio una hermana no entendía bien esto, ¿no? Por más que le explicábamos los pastores, y se me ocurrió la idea para hacerlo más práctico a la hermana, porque la hermana no captaba bien. Entonces yo recuerdo bien que le dije, hermana, es como cuando usted se pone frente a un espejo. Usted va, ¿cuántas veces nosotros nos levantamos? Le decía ella, y les comento, hermanos, nos levantamos de la casa y nos vamos al trabajo. Y creemos que andamos bien alineados, bien peinados, todo bien arreglado, ¿no? Y muchas veces en el camino, en el trabajo, nos dice, oiga, por aquí como que trae un gallito, ¿no? ¿Cómo? Si yo me peiné bien. Pues, oiga, pero... Y la gente dice, oiga, no se lavó la cara el pastor, ¿no? O sea, y te das cuenta, pues sí, no, y tú crees que andas bien, ¿no? Y de pronto traes la corbata. Yo recuerdo que una vez estaba predicando y traía la camisa, me agarré, se me fue el tiempo, desperté tarde, me puse la camisa, me acuerdo bien, en el Burrión, fui a predicar al Burrión, y traía la camisa, los botones mal colocados, ¿no? Entonces el cuello me quedaba así. Y te sobraba un pedazo. Me sobraba, pero no se miraba, no se miraba porque venía fajado, pero los hermanos al verme se reían, yo no sabía por qué.
Entonces yo dije, se ríen de mí o yo conté un chiste en el sermón, pero no había nada, no había pasado nada de eso, sino que yo andaba mal. Entonces, como salí de la casa y no pasé primero pasaste al espejo, si yo hubiera pasado al espejo, yo me hubiera dado cuenta Claro. que también iba peinado, andado, ni me hubiera dado, todo muy bien, y me hubiera dado cuenta y me hubiera arreglado. Eso pasa con la ley cuando vamos a la ley, ¿no? Nos refleja nuestra condición. Esto es lo maravilloso. Pero no nos condena, nomás nos dice dónde está mal, dónde está bien. Qué extraordinaria ilustración y qué clara es la ley de Dios. Solamente nos revela, nos muestra el pecado. Ese es el propósito de la santa ley de Dios. Bueno, vamos a hacer un intermedio, un espacio aquí y regresamos un momento más. Estamos de regreso con este tema tan interesante acerca de la ley de Dios. Ya vimos entonces el primer propósito de la ley de Dios, que nos revela el pecado, nos muestra lo que es pecado. ¿Qué otro propósito también contiene la ley de Dios? Tiene otro propósito también importante. Vamos a ver qué dice el pastor José Luis acerca a quién nos conduce la ley de Dios, a quién nos lleva la ley de Dios. Bueno, quedamos hablando de que la ley de Dios cuando es como un espejo, ¿no? Que vamos y nos refleja tal como somos, ¿no? Ahí el espejo no nos puede echar la mano, ¿no? El espejo nos va a decir dónde está bien, dónde está mal, sencillamente. Y solamente nos dice dónde estamos mal, pero llama la atención lo que dice la Biblia. El capítulo 3 de Gálatas, versículo 24, dice así, todos conocen, de manera que la ley ha sido nuestro guía. En otra versión dice, ha sido como el esclavo que vigila a los niños. Me llamó la atención esta versión. Sigue diciendo el versículo, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿a quién nos conduce la ley? Dice, la ley pues no nos condena en ese momento, no nos refleja nuestra situación, pero algo maravilloso, ¿no? Nos conduce a Cristo Jesús. Y qué bonito, porque hoy en día nos vamos a encontrar en la vida que nos vamos a equivocar y va a haber personas que van a asumir la posición de la ley y nos van a querer en ese momento no solo señalar nuestro error, sino también condenarnos. A diferencia de aquí que la ley nos revela, pero no nos condena. Así es, y nos da la solución para nuestro error, ¿no? Que nos conduce a Cristo Jesús. Pastor, hay otra versión de la Biblia donde dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y la palabra ayo tiene varias formas de entenderla. Puede ser nuestro guía, puede ser nuestro tutor, puede ser nuestra nana o nodriza, así como cuando tú le pides a alguien que le encargas a tus niños que te los cuide, una nana. ¿Ok? Eso es lo que significa ayo. Entonces, la Biblia dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Me puedo imaginar así como una madre, ¿no? Que te muestra y te dice, mira, estás en pecado, esto es pecado, tú estás en pecado. No te condena, pero te toma entre sus brazos, voy a decir así, te toma entre sus brazos y te lleva a Cristo Jesús, quien es el único que te puede perdonar, limpiar y lavar de tus pecados. Es extraordinaria la ley de Dios. Sin embargo, muchas religiones tergiversan este asunto y hablan barbaridades en contra de la ley, que la ley no tiene validez, que la ley es una carga, que la ley es una maldición, que la ley fue clavada en la cruz. Nada de eso es cierto, o sea, está comprobado. La ley de Dios cumple dos propósitos, nos revela lo que es el pecado y además dice, nos conduce a Cristo Jesús. Okay. Qué extraordinaria y bendita santa ley de Dios, porque sin ella nosotros no conoceríamos a Cristo Jesús. Sí, en la práctica, mis queridos hermanos y visitas, lamentablemente, como dijo el pastor, distorsionamos este escrito, porque cuando nos equivocamos normalmente nos condenan
pero tampoco no nos conducen, como este caso, ¿no? Así es. Nos guía, nos lleva, nuestro tutor. Qué bonito, ¿no? Porque ya te encontré, estás mal, no te condeno, San Mateo. ¿O no te dejo ahí tirado? Sí, no te dejo tirado, sigo el principio bíblico, ¿no? Trato de llevarte hasta donde tú te dejes y si es posible llevarte a los pies de Jesús. Esto es maravilloso, pero en la vida práctica yo te veo, te juzgo, te señalo, te condeno y te dejo ahí, ¿no? Así es. Oiga, Sí, pastor. Pastor Mayoral, Pastor José Luis, qué importante saber entonces que la ley no nos salva. La ley no nos salva, pero nos conduce a Cristo. Él sí nos salva. Él sí nos salva. Una vez un profesor de teología que dijo lo siguiente: si alguien pudiese guardar la ley, dijo, para salvarse, quizá podría, pero les tengo una mala noticia. Y dijo, como dijo el sabio Salomón en Eclesiastés, no he visto ni un justo que haga el bien y que nunca peque. Así que, bueno, como no podemos salvarnos a través de la observancia de la ley, nuestro único recurso y la más grande alternativa que tiene el ser humano es voltear a aquel que sí lo ha podido hacer. Así es. Es voltear a Cristo Jesús, quien sí nos salva de todo pecado. Qué interesante lo que dice pastor. Es el único que guardó la ley de una forma perfecta, Jesús. Así es. Y esa vida de obediencia de Él es la que nos imputa a nosotros, no nos cubre de pecado. Una. Dos, usted dijo algo importante. Si guardamos toda la ley creyendo que con guardarla nos vamos a salvar, estamos completamente perdidos. Es correcto. Porque sería salvación por obras. Así es correcto. Entonces, como la ley me conduce a Cristo, Él es el único que me puede salvar gratuitamente. Qué interesante este tema. La verdad, amigos, no importa en dónde tú te encuentres, la situación que tú vivas, pero esta tarde que abre la palabra de Dios nos da luz. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Y en algo hemos fallado, pero si seguimos en pecado, vamos a morir eternamente. Entonces, ¿qué hace la ley a nosotros este día? Nos dice, ¿sabes qué? Hay una solución para tu problema y esa solución es Cristo Jesús. Así es, Pastor. Muy bien, pastor, vamos a ver ahora, de una forma sencilla, vamos a ver los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que el Señor nos dio para el bien de nuestra vida? ¿Podría mostrarnos cuáles son los 10 mandamientos? Claro que sí. También quisiera mencionar algo importante, que los 10 mandamientos se dan en un contexto donde el pueblo de Israel era esclavo, había sido esclavo y estaban acostumbrados a obedecer. Entonces Dios, tan sabio que tenemos un Dios que nos comprende, nos da las indicaciones para que nosotros obedezcamos. Y bueno, en un lenguaje claro y sencillo, dice Éxodo capítulo 20, versos 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hay una función también que tiene la ley, que es voltear a ver quién es mi libertador. Bueno, como ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Perdón, pastor. O sea, en aquel entonces, en el contexto que se da la ley de Dios, es un pueblo esclavizado, esclavos en Egipto. Correcto. Hoy día no estamos esclavos en Egipto, sin embargo, estamos esclavizados al pecado. Correcto. Definitivamente somos esclavos del pecado. Así es, pastor. Y bajo ese contexto es como Dios nos da su ley con un propósito. Muy bien, Así vamos. es. Versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo voy a resumir a grosso modo, como decimos. Perfecto. No te harás imagen en ninguna semejanza. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, y que visito la maldad de los padres a los hijos. También sigue diciendo, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y el cuarto, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Podemos notar algo importante, Pastor Mayoral, Pastor José Luis, hermanos, amigos que nos ven a través de esta transmisión, que los primeros 4 mandamientos van dirigidos hacia Dios, hacia el reconocimiento de quién es Dios y de quién es la creación. Y a partir del quinto encontramos el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen. Verso 13, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio,
y no codiciarás la casa de tu prójimo. Son 10 mandamientos que tienen el propósito de hacer feliz al ser humano también. Detrás de los 10 mandamientos hay una intención clara de parte de Dios, donde Él desea estar en comunión con su pueblo, con su creación, con sus hijos, pero que también desea que vivan en armonía ante la sociedad, pastor. Muy bien. Esto me está creando una imagen como un cerco, ¿no? Tú vas a crear ahí en tu casa, en tu terreno, vas a acercar y le vas a decir a tus hijos, hijos, ustedes jueguen en este espacio, estos son libres, diviértanse, hagan lo que quieran dentro de este espacio. Si tú te brincas esta cerca, entonces es donde va a haber problemas. Lo mismo la ley de Dios, usted lo mencionó, es como un semáforo. Tú te pasas uno de ellos y vas a tener consecuencias, llámese la muerte. Y fíjate qué interesante, pastor, que de esta ley de Dios, que es una ley universal, una ley eterna, los gobiernos han tomado principios para implementar leyes en la tierra. Por ejemplo, ¿por qué nos castigan cuando matamos? ¿De dónde se inventaron ese decreto? La ley de Dios dice, no matarás. Si alguien roba, también es castigado. ¿De dónde lo tomaron? La ley de Dios dice, no robarás. Si alguien levanta falso testimonio, bueno, también la Biblia lo dice. Entonces, prácticamente la ley de Dios ha servido no solamente para la vida de los cristianos, sino también para la vida del mundo, para todos los seres humanos de este mundo, ¿no? Entonces, para vivir feliz en armonía es respetando esos mandamientos de Dios. Así es la base del gobierno de Dios, fundamentados en el amor de Dios. Tal vez también sería bueno ampliar un poquito en este asunto, ¿no? Así rápidamente. Por ejemplo, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo lo resumo en una frase, exclusividad. Lo que Dios quiere es que, esta palabra que usted y yo conocemos mucho, exclusividad, que se hablaba muchos años atrás entre los artistas, ¿no? Tú no puedes andar con otra estación de televisión, de radio, dando entrevistas más que a nosotros, ¿no? Ahí dice, no tendrás dioses ajenos. En este corazón, tu corazón, mi corazón, por ejemplo, en esposo, ¿quién debe estar en este corazón? Pues nada más la compañera, ¿no? Así es. Exclusividad, ¿no? Ahí sí entra la palabra, ¿no? Yo soy celoso porque el único que debo ocupar en ese corazón debiera ser ¿quién? Dios. O, por ejemplo, el segundo mandamiento que dice, habla de... No te harás esculturas e imágenes, no te postres ante ellas. El ser humano es muy común de adquirir... Dado en la idolatría. Sí. A lo que le fetiches, pongan enfrente, imágenes, ¿no? El Señor habla de nuevo de la exclusividad y va más allá. No solo quiero estar ahí en tu corazón, no debes de inclinarte ni adorar, habla ahí, no, nada de inclinarte a adorar. El único que debemos inclinar la adoración a Dios, ¿no? a Dios. Por ejemplo, el tercer mandamiento que habla, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Ahí habla de el lugar que debemos darle a Dios, ¿no? La importancia, como cuando nosotros, miren, cuando... Podrán hablar mal de otras personas, ¿no? Hasta nosotros podemos criticar, pero cuando hablan de nuestra familia, pero sobre todo de nuestra madre, ¿cómo te pone? ¿Cómo nos ponemos? Furiosos. Entonces, ¿por qué cuando hablan de nuestra madre sobre todo, se nos olvida que somos cristianos, ¿no? Así es. Pero cuando hablan de Dios, ¿por qué nosotros no tomamos esa actitud? De lo que yo quiero decir no es que tú te vas a poner furioso también, ¿no? Claro. Sino que darle el lugar que debería de tener el nombre de Dios. Respeto. El respeto, ¿no? Muy bien, entonces cada mandamiento, de esos 10 mandamientos, cada mandamiento, detrás de cada mandamiento hay un principio. Llámese exclusividad, llámese adoración, llámese respeto, llámese perpetuidad de la vida, llámese gratitud. Cada mandamiento tiene un principio y esos principios son los que son eternos, que rigen todo el universo, no solamente aquí en la tierra, aquí en este planeta, no, rigen todo el universo y toda esta ley, en resumen final vamos a decir, muestra el amor es lo que lo encierra. Amor a Dios y amor al prójimo. Qué extraordinario es este decálogo, esta santa ley de Dios. Ahora vamos a ver algo importante. ¿Qué dijo Jesús acerca de la ley de Dios? ¿Será que Jesús dijo, ¿saben qué? Ya de aquí en adelante ya no vale, como algunos dicen, de aquí en adelante ya la ley quedó abolida, ya no se respeta? Qué ilógico sería pensar eso cuando Dios el Padre dio esos mandamientos para la humanidad. Ahora Jesús viene y yo creo que Jesús no va a contradecir al Padre. ¿Qué es lo que habla Jesús acerca de estos mandamientos? Vamos. Sí,
mucha gente ha dicho, y lo dijeron al principio ustedes, que la gente que no cree en los 10 mandamientos dice que nosotros estamos guardando algo que ya fue clavado en la cruz de Calvario, que era para la ley judía, qué sé yo. Pero vamos a encontrar aquí muchos versículos. Aparte de este versículo, vamos a encontrar infinidad de versículos donde vamos a encontrar todo lo contrario de lo que dice la gente, ¿no? Que está en contra de la ley de Dios. Y vamos, en primer lugar, qué hacía el Señor con la ley de Dios. En San Juan capítulo 15, versículo 10, vean lo que dice. Si nuestro ejemplo máximo es lo que hace, lo que hizo el Señor Jesús, vamos a ver qué hizo Él con los 10 mandamientos. Dice, versículo 10 de San Juan 15, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué hizo el Señor? Pues, ¿cuál fue la actitud? Igual, el ejemplo que nos dio es de guardarlo, decíamos, ¿no? Él fue una persona que guardó los mandamientos en todo momento, y esto me indica que los 10 mandamientos hoy más que nunca está vigente, ¿no? Muy bien. Jesús ahí entonces está invitándonos a respetar, a guardar estos mandamientos, así como Él los ha guardado y permanece en el amor del Padre. Es un llamado maravilloso que Dios nos hace para respetarlos, con un propósito de amar a Dios, no de salvarnos, no de condenarnos, es de amor a Dios. Ahora, quiero tomar un punto sobre por qué la gente dice que esos mandamientos fueron clavados en la cruz. Miren, agarran el versículo de Romanos 10:4. Me voy a salir un poquito de este y vamos a buscar Romanos 10:4. Alguien de ustedes que me lo lea. ¿Por qué la gente de ahí se toma para decir que fue clavado en la cruz? Romanos 10:4. Si alguien lo tiene, léamelo y dice así, Romanos 10:4. Pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Muy bien. Muchos agarran este párrafo y lo tuercen, lo tergiversan, lo malinterpretan. Dicen, el fin de la ley es Cristo. O sea, dicen, ahí está, llegó Cristo y la ley llegó a su fin. Qué padre, ¿no? Qué forma tan sencilla de explicarlo. Vino Cristo y la ley llegó a su fin. Pero cuando analizamos este párrafo, en el griego la palabra fin es telos. Y la palabra telos no está hablando de fin de finalizar algo. Está hablando de fin de propósito, fin de objetivo. Por eso es que dijo Gálatas, la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nana, nuestro guía para conducirnos a Cristo. O sea, la ley no tiene otro fin, otro propósito, otro objetivo, sino solamente conducirnos ¿a quién? A Cristo Jesús. De hecho, hay otras versiones, tal vez usted lo tenga, pastor, que no, el versículo no dice fin, dice finalidad, porque la finalidad de la ley es Cristo Jesús. Así es que no solamente agarren un párrafo y lo malinterpreten o que así te lo explicó tu pastor o algo. No es así. La palabra de Dios no se puede contradecir. La palabra de Dios exalta la ley de Dios. Es más, lean todo el Salmo 119. Todo el capítulo habla el rey David y habla maravillas de la ley de Dios. Así extraordinario. Yo cuando leí ese capítulo me quedé sorprendido de las grandes maravillas de guardar la ley de Dios. De hecho, dice que yo no cambiaría todo el tesoro de este mundo por los mandamientos de Dios. Prefiero, dice, tus mandamientos que todo el tesoro de este mundo, dice el rey David. La verdad que los seres humanos a veces en su ignorancia dicen barbaridades sin considerar cuál es el verdadero propósito de la ley de Dios. Muy bien, vamos a hacer un espacio, vamos a tener otro espacio por ahí y regresamos con la siguiente pregunta. La Universidad de Navojoa, como institución de la Iglesia Adventista, existe para transformar la vida de los estudiantes, haciéndolos discípulos para el reino de Dios, mediante la verdad, el servicio y el liderazgo. Ser reconocida por su influencia de valores cristianos, excelencia académica, alto sentido de servicio y vidas que trascienden para la eternidad. Amor, compromiso, integridad, responsabilidad, servicio y salud. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a la siguiente pregunta. Nos quedamos con una pregunta. ¿Será que Jesús hizo algún cambio en la ley de Dios, como algunos dicen?
¿Será que realizó? Porque él es el único que podía haber hecho algún cambio. Ni los discípulos, nadie podía haber hecho algún cambio. ¿Será que Jesús hizo algún cambio? Y si no lo hizo Jesús, entonces, ¿quién hizo esos cambios en la ley de Dios? Pero primero vamos a ver qué cambios realizó Jesús en la ley de Dios. Claro que sí, Pastor Mayoral, y quiero invitarlos, amigos, hermanos que nos miran a través de esta transmisión, a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 17 y 18. Estos textos nos iluminan acerca de cuán veraz y cuán eficaz es la ley, es decir, es vigente. Fíjense lo que dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Qué extraordinario es esto, pastor. Hay algo más todavía. Jesús ver. sigue diciendo: porque de cierto os digo que antes de que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuán importante es para Dios la ley? Saben, queridos hermanos y amigos, compañeros que nos acompañan aquí en esta plataforma, usted y yo podemos equivocarnos al escribir una carta, quizá nos podemos equivocar al escribir una canción, y muy probablemente tomamos el escrito, en vez de borrarlo, lo trozamos y tiramos, ¿verdad? Pero no sucede eso con Dios. No sucede eso con Dios. El pastor José Luis anteriormente ha comentado de que para Dios somos una creación especial. Así como la ley, Él tomó su tiempo para crear al ser humano. Imagino que cuando Adán y Eva pecaron, al Señor le dolió mucho su corazón. Mucho, mucho. Tanto así que Él pudo haber cambiado su ley y decir, bueno, pecaron, pero no quiero que mueran, cambio la ley. Lo pudo haber hecho. Tenía el poder. Él es el soberano, el rey del universo. No hay alguien que le pudiera decir, estás mal. Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo y prefirió ir a la cruz para pagar la culpa del pecado. No lo hizo estando en condición para hacerlo, y en la cruz del Calvario resalta la autoridad de la ley también. Es decir, la cruz del Calvario, en vez de abolir, como anteriormente decíamos, resalta la importancia y la efectividad en el asunto de que es vigente todavía. Y esa muerte de cruz de Cristo nos dice a nosotros que su ley es eterna, tanto como Él es. Pastor, hay mucho que decir acerca de la ley de Dios. Una es lo que usted dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Sí? No es como aquello que se rompe, me equivoqué. La ley de Jehová es perfecta. Romanos dice, la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Entonces Jesús también dijo algo importante, usted lo mencionó. No piensen, dijo Jesús, no piensen, no argumenten, no crean que yo he venido para abolir. O sea, abolir es destruir, quitar. ¿Saben qué? Ya no vale, eso es abolir. Dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle el cumplimiento como se debe hacer. Ningún ser humano ha cumplido la ley de Dios como se debe, solamente Jesús. Es el que le da el cumplimiento tal cual se debe guardar la ley de Dios, los mandamientos. Ahora, pastor, sin embargo, aquí vamos a retomar otro asunto. Ya vimos que Jesús no realiza ningún cambio, los apóstoles tampoco hacen ningún cambio en la ley de Dios. Sin embargo, hay alguien que sí interfiere, alguien que odia la ley de Dios, alguien que quiere destruir la ley de Dios, alguien que está detrás, porque sabe que destruir la ley de Dios es pegar en el corazón del evangelio, ¿no? Vamos a decir así. Hay un personaje en la Biblia que es el que está dispuesto a destruir la ley de Dios. ¿Nos puede mostrar quién es ese personaje, pastor? Claro que sí, miren, Ezequiel habla acerca de ello, de ese ángel de luz. Ezequiel habla acerca de que Satanás había puesto, dice versículo 15 de Ezequiel 28, dice, tú querubín grande protector, te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
Es el primer registro donde aparece la entrada del pecado con la persona de Lucifer. Pero en Apocalipsis, si vamos a Apocalipsis, capítulo 12, encontramos que estamos en guerra, y en esa guerra Satanás está tratando de tergiversar el carácter de Dios, que la ley nos muestra parte del amor de Dios en la muerte de Cristo. Apocalipsis capítulo 12, versos 7, dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fíjense, ¿quién es el dragón? Usted se preguntará, versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con el cuidado. Cuidado, amigos, porque la labor de Satanás y sus ángeles desde el principio ha sido engañar. Y hoy día ha intentado hacer creer que la ley ha pasado de moda, que la ley ha sido cambiada, que la ley ha sido abolida, pero Dios dice que Él no cambia. Muy bien, pastor. Esto abre un panorama diferente. El primero en transgredir la ley de Dios fue Satanás. Así es. Fue el primero en cometer pecado. Dice que la transgresión de la ley es el pecado. Entonces, él fue el primero. Segundo, no solamente transgrede la ley de Dios, sino se rebela, hace una gran batalla. Y en esa batalla, su arma que él utiliza es el engaño. Así es. Y trata de atacar, yo les dije, el corazón del evangelio, que es la ley de Dios. Y dice Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Miren lo que dice en esta batalla de la cual usted habla. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer aquí representa a la iglesia, al pueblo de Dios, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, detrás de esto, Satanás está obstinado en destruir la ley de Dios. Y se los vamos a comprobar, se los vamos a demostrar esa tarde. ¿De acuerdo? Ya vimos entonces que Satanás está detrás de eso para destruir la ley de Dios, pero ahora lo vamos a demostrar con un elemento que no es bíblico, está registrado en la historia universal. Y a veces la gente esto no lo sabe y es bueno que lo sepan. Porque mucha gente no sabe ni por qué se hace esto, no sabe por qué se hace aquello, simplemente ha sido tradición que viene a través de los tiempos. Pero ahora que encontramos la historia, vamos a la historia, descubrimos quién está detrás de este ataque a la ley de Dios. Pastor, antes quiero hacerte una pregunta. ¿Puede alguien, humanamente, hacer un cambio en la ley de Dios? ¿Podrá alguien hacer un cambio en la ley de Dios? Muy bien, ahorita hablábamos de la pregunta anterior, hablaba si Jesús había hecho algún cambio, ¿no? Y concluimos que realmente, más que un cambio, Él vino para reafirmar ese mandamiento, ¿no? Exaltar el mandamiento, guardarlo, ¿no? Vivir el mandamiento y darnos el ejemplo. Pues bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Si el Señor hizo, al contrario de hacer un cambio, lo guardó. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Dice, sé que todo lo que Dios hace es perpetuo, dice. Nada hay que añadir ni nada hay que quitar. Dios lo hace para que los hombres teman delante de Él. O sea, nadie, ¿alguien puede hacer un cambio? No, en absoluto. Dice, lo que sé es que lo que Dios hace, lo hace perpetuamente, o sea, eternamente. Sin embargo, estamos mencionando que hay un poder, que es Satanás, que quiere destruir la ley de Dios. Pastor Mayoral, sí, hay algo importante. Mire, en el versículo que usted acaba de leer, Apocalipsis 12, 17, dice que Él ha ido a hacer guerra con un grupo especial. Así es. No con todos. Me imagino es como el león que tiene ya en su trampa algunos y dice, pues a ellos ya los tengo. Claro. Él va a un grupo especial y dice, ¿a quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios. Y esta tarde queremos mostrar algo. Y para esto yo me atreví. Si ustedes quieren buscarlo, no hay ningún problema. Pueden buscarlo, pueden entrar a Google, ahí pueden encontrar, pónganle cambio de sábado por domingo, cambien sábado por el domingo. Y entonces ahí viene la historia del sábado. Y dice así, en el cambio de sábado a domingo, dice, fíjense cómo dice,
El 7 de marzo del año 321, el emperador romano Constantino I el Grande decretó que el domingo, venerable Día del Sol, más tarde nombrado por la Iglesia Católica como el Día del Señor, fuera considerado como día de descanso para los jueces, la plebe y los oficios. Qué impresionante es esto. Dios hace su santa ley, es eterna, está vigente. Sin embargo, ya podemos ver en la historia, no fueron los apóstoles, ni la Virgen María, ni Jesús quien hace esos ciertos cambios. Fue este personaje malvado que se llama Constantino I el Grande. Él fue emperador romano y entonces él decretó que el domingo, venerable Día del Sol, fuese cambiado por el día del sábado. Qué tremendo, ¿no? Y la gente esto no lo sabe. Y no lo está diciendo la Biblia, lo está diciendo el libro de historia, ¿no? Ahora vámonos un poco más abajo. Dice, cuando la iglesia hace ese cambio ya oficialmente, dice, según el texto Catecismo Doctrinal, en el año 1566, en el Concilio de Trento, se transfirió el descanso al primer día. Y aquí viene el decreto, dice, complace a la iglesia de Dios que la celebración religiosa del día del Shabbat se debe transferir al día del Señor el domingo. Qué impresionante está esto. Qué impresionante, la verdad, da risa, pero bueno, es la realidad. El mundo guarda el domingo buscando argumentos, tratando de decir que el día de que resucitó Jesús, que eso no tiene nada que ver. Nosotros creemos en la resurrección de Dios, claro que sí, en la resurrección de Jesús. Sin embargo, la realidad del cambio, de esos cambios que hay en la ley de Dios, está muy allá sutilmente. Y entonces yo me he atrevido a traer el catecismo también. Aquí traigo el catecismo de la Iglesia Católica. Si ustedes lo pueden conseguir, catecismo. Y a ver, yo quiero aquí a mis pastores que hagan algo. Usted me va a leer el catecismo acá. Aquí está, dice los 10 mandamientos de la ley de Dios, son 10. Y acá traigo también la Biblia católica, ustedes pueden ver. Y sí que es católica, ¿eh? Entonces, aquí vienen los mandamientos. Si van a notar los cambios, ¿de acuerdo? Vamos a Éxodo capítulo 20. Y entonces dice así, yo leo el primer mandamiento, usted lee el primero allá. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Vamos a poner una palomita, vamos a decir que está correcto. En otras palabras, pero es lo mismo. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen de escultura ni figura alguna de las cosas que hay arriba del cielo ni abajo en la tierra. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Y acá el tercero dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Miren qué astutos fueron. El tercero lo subieron al segundo. Y el segundo que dice, no te hagas esculturas de imagen, lo quitaron por completo. Dice el tercero, santificarás los domingos y días festivos. Y acá dice, acuerde de santificar el séptimo día, el sábado. Qué impresionante es esto, la verdad, más evidencias aquí están. Hay gente que dice, no, la ley de Dios no vale, no existe, fue clavada en la cruz. ¿Cómo se atreven a decir eso cuando las evidencias están diciendo lo contrario? Cuando realmente sutilmente, así como la serpiente cuando da el zarpazo, sutilmente están tratando de mover, de cambiar, de malinterpretar la santa ley de Dios. Qué estudio tan extraordinario hemos tenido esta tarde. Y quiero concluir con un párrafo final. Y vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Verso 2 y verso 3. Quiero que me lo lean para que tú puedas captar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 y verso 3. Si alguien lo tiene. Juan. Sí, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2 y verso 3. Aquí está. Sí. Dice así, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Muy bien. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muy bien, nos habla de ahora somos hijos de Dios y estamos en un proceso de obediencia a Dios. Y hay un sello que así como que es radical, no hay vuelta. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta si realmente le pertenecemos a Dios o estamos equivocadamente pensando
que somos hijos de Dios cuando realmente le estamos fallando. Ahí mismo, pastor, si quieren leer en 1 de Juan capítulo 2, verso 3 y verso 4. 1 de Juan capítulo 2, verso 3 y verso 4. Dice así. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto es radical, no hay vuelta. Si tú dices o crees o la gente dice yo soy hijo de Dios, pero si no guarda los mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y qué caso tiene creer, decir soy cristiano, amo a Dios, cuando estoy pisoteando o desobedeciendo los mandamientos de Dios? Amigos, yo creo que el estudio de esta tarde nos va a enseñar mucho. Yo lo único que te pediría con todo mi corazón, y ahorita también cada uno va a dar su punto final, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si realmente amas a Dios, respeta los mandamientos de Dios. No te dejes guiar con el montón de las personas que dicen ya fue abolida, no vale, hay que hacer lo que sea. No. Los mandamientos de Dios son vigentes, son eternos. No nos salvan, pero sí nos conducen a Cristo Jesús. Pastor Asael. Así es, Pastor Mayoral. Yo resumo esta lección de manera sencilla. Guardamos los 10 mandamientos como parte de nuestra gratitud a Dios. Nos da la libertad para guardarlos porque Él ha sido tan bueno con nosotros y somos salvos y agradecidos en obediencia. Guardamos sus mandamientos, no para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvos Amén. en Cristo. Muy bien, gracias, pastor. Pastor José Luis. Sí, pues leerle un versículo de Santiago capítulo 2, versículo 10, si no mal recuerdo. Es un versículo muy conocido por todos nosotros, hablando de los 10 mandamientos. Hoy más que nunca usted y yo lo conocemos, muchos hermanos que nos están escuchando en esta tarde. Lo hemos aprendido, estos mandamientos, desde muy pequeños, desde el momento de que empezamos a conocer de Cristo Jesús. Pero quiero resaltar lo que dice aquí, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Yo quiero invitarte de aquí en adelante, esta lección haya quedado bien claro, haya reafirmado tu fe, tu confianza, y hoy más que nunca los 10 mandamientos está vigente, pues debiéramos entonces de aquí en adelante no solo a guardarlo, a amarlo, sino también a respetarlo. Yo te animo pues para que de aquí en adelante tu vida pueda ser una vida ejemplar como fue la vida de Cristo Jesús. Al guardar los mandamientos, también la gente pueda ver en nosotros que somos hijos de Dios con nuestra actitud guardando los 10 mandamientos. Gracias, pastores. Gracias, la verdad que fue un estudio muy interesante. Y no solamente un estudio interesante, sino comprobable, de investigación, con pruebas, para que realmente sepamos que amamos a Cristo Jesús. Te invitamos porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Vamos a terminar con una oración. Sin antes, vamos a escuchar una alabanza a nuestro Dios. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin.
y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la abeja levanta, la redención muy cerca ya está. Hermosa alabanza a nuestro Dios, y es el momento de cerrar este programa con una oración. Pastor José Luis. Vamos a orar y de nuevo agradeciendo a cada uno de ustedes su tiempo. Vamos a orar, oremos. Señor, en esta tarde, gracias Señor porque nos has dado suficiente tiempo para poder hablar, poder explicar con detalle la importancia que tiene este estudio de esta tarde. Señor, ayúdanos a amarte, a guardar tus mandamientos, pero sobre todo ayúdanos a respetar tus mandamientos, que la gente vea en nosotros realmente de quiénes somos, y ayúdanos entonces a cada momento, cada sábado, poder, Señor, disfrutar tu día santo, poder guardar tus mandamientos y poder vivir felizmente en esta tierra. Hemos visto 10 cosas que son principios que si los llevamos a cabo, vamos a vivir una vida feliz, integral, y sobre todo nos estaremos preparándonos para darte la bienvenida muy pronto cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos. Señor, bendice a cada familia, bendice a cada hogar que en esta tarde estuvo conectado. Todo esto lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias y nos veremos el próximo sábado. Hasta la próxima. Bendiciones.